começando mais um programa Arena Ibérica, programa do site Lê em Campo, com apoio do Instituto Ibero-Americano de Direito Esportivo. Hoje vamos receber um grande nome do direito desportivo do Peru, Dr. Miguel Dávila. Dr. Miguel Dávila é árbitro da Câmara Nacional de Resolução de Disputas da Federação Peruana e candidato a mestre em Direito Desportivo pela Universidad de Sorbona, Francia. Mi querido amigo Miguel Dávila, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por participar de nuestro programa. Pero te cuento, no es una entrevista, es un partido. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Luis. Como siempre, yo estoy llano para ayudarte en lo que necesites. Estoy complacido de poder estar contigo aquí en un partido a la distancia. Sí, mi querido. Es la forma, no hay otra, por cuenta de la pandemia, por cuenta del corona, pero así estamos juntos, siempre estamos juntos. Siempre. Pero sabe que nosso programa é portunhol, né? Então, eu vou misturar naturalmente aqui o português com o espanhol e também fico tranquilo porque o nosso querido convidado de hoje, Miguel Dávila, já esteve algumas vezes no Brasil, né? Já inclusive teve um romance no Brasil no passado, então conhece bem o português, escuta, né, sabe, inclusive sabe falar um pouquinho de português. Mas, meu querido Miguel, nós queríamos saber como é que começou a sua trajetória no direito desportivo. Como é que você começou a trabalhar com o direito esportivo? Você foi ou você é esportista? Né? E como começou a efetivamente trabalhar com o direito esportivo? Porque uma coisa é começar com o direito, mas depois tem um caminho ainda para chegar no direito esportivo. ¿Cómo fue su inicio de carrera? Bueno, yo prácticamente desde los inicios de mi carrera vi derecho deportivo sin querer. Cuando tenía 17 años empecé a jugar rugby por la Universidad de Lima, que es donde yo estudié derecho, y me metí al equipo de rugby. Y como cualquier equipo amateur, lo que más faltan son manos para ayudar en los temas legales. Entonces, cuando yo tenía 1 o 2 meses en el club, el abogado del club, que también era jugador, preguntó quién quiere ayudar en los trámites del club. Eran trámites de inscripción, eran trámites de ver los reglamentos. Entonces, como yo ya era un estudiante, tenía menos de 1 año en la universidad, levanté la mano y empecé a ver los trámites. Entonces, desde que empecé, mis primeras prácticas fueron en derecho deportivo sin querer. A la par llevaba mi carrera deportiva, fui mejorando en rugby, llegué al equipo de primera división, llegué a la selección de Perú, pero igual durante todo ese tiempo nunca abandoné el tema de derecho. Empecé con las cosas sencillas como dejar documentos, luego escribir una que otra cartita, luego hacer reinscripciones. Luego en mi club teníamos muchos problemas disciplinarios, por peleas, qué sé yo. Y cuando preguntaban quién puede asumir la defensa, yo siempre levantaba la mano. Entonces, para poder asumir la defensa tenía que leerme los reglamentos de rugby. Aprendí mucho, gracias a mis compañeros que siempre se peleaban, aprendí mucho sobre el reglamento de disciplina de rugby. Y llegó un momento en que ya estaba tan metido en el asunto que me propusieron ser parte de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Rugby. Entonces, obviamente acepté, me fue muy bien, con los años me subieron a presidente de la Comisión de Justicia, al mismo tiempo empecé a leer otros reglamentos de rugby y me di cuenta que podíamos ganar algunos partidos en la mesa, como se dice. Entonces me convertí en el jugador más temido fuera de las canchas porque muchos partidos los ganábamos fuera de la cancha en la mesa. No, pero yo tengo que preguntar una cosa importante. ¿Es más temido en la cancha o en la tribuna? Yo creo lamentablemente que en la tribuna, ¿no? O sea, como deportista me duele admitirlo, pero es la verdad. Gané muchos partidos en la mesa haciendo reclamos que eran ciertos. Y bueno, me hice una fama. Luego, a raíz de mi avance, me llamaron para ser el asesor legal de la Federación Peruana de Rugby. Estuve ahí varios años, luego fui directivo incluso de la Federación Peruana de Rugby
Y estuve así varios años. Entonces, a raíz de eso, me convertí en el único abogado del mundo del rugby peruano que conocía todos los trámites, sean trámites disciplinarios, trámites registrales, todo lo que tiene que ver con asociaciones, por ejemplo, inscripciones de consejos directivos, inscripciones de renuncias, modificación de estatutos, pero todo siempre ligado al rugby. Y como en el Perú existe el sistema, el Registro Nacional del Deporte, y para poder hacer todas esas inscripciones tenías que ir al Instituto Peruano del Deporte. Entonces estuve durante 5 o 4 años yendo prácticamente todas las semanas al Instituto Peruano del Deporte. Los otros clubes me contrataban para que yo haga todos sus trámites y cuando me di cuenta yo era el único que hacía todos los temas legales del rugby. Fue así como me llamaron de la Federación Peruana de Fútbol. Se abrió un espacio en la Cámara de Resolución de Disputas de la Federación y querían un árbitro que tenga conocimientos en derecho deportivo, en temas disciplinarios y también en temas de derecho laboral, que también yo, Sí. de suerte, había estado viendo a la par. Yo veía. Pero por isso eu te pergunto, por isso eu quero te perguntar, tem uma diferença, a diferencia entre rugby, sus reglamentos, sus cuestiones incluso disciplinarias y el fútbol, que es Claro, totalmente diferente, me parece. ¿Sí? sí, Pero obviamente es diferente. es un desafío, es un desafío. Claro, yo venía del mundo del rugby prácticamente 12 años o más como deportista y como practicante y después como abogado y me llamaron para la Federación de Fútbol para que vea temas de derecho de fútbol, derecho de formación, mecanismo de solidaridad y lo otro es el tema laboral. En el Perú se puede conocer temas laborales vía arbitraje, que en muchos países está prohibido. Y para mi suerte, aparte de todo lo que yo hacía en el mundo del deporte, con el rugby prácticamente, en mi espacio profesional de abogado, yo estaba especializado en derecho laboral. Entonces, cuando me llamaron, era como, se dice en el Perú, un anillo al dedo. Yo era un abogado experto en derecho laboral y sin darme cuenta habían pasado más de 10 años que yo había estado viendo derecho deportivo. Claro que no conocía nada de la reglamentación FIFA. Lo único que sabía de FIFA era los partidos que hay de mi club, de la U y de la selección peruana. Y después, nada más. Me costó un poco al principio. Me llamaron, bueno, postulé, hice una presentación, fui aceptado, me llamaron y estuve unos 2 meses aprendiendo las diferencias entre el fútbol y el rugby, que al final es lo mismo, ¿eh? No sé si el fútbol se ha copiado el rugby o el rugby se ha copiado el fútbol, pero existe un símil en los dos. Hay un derecho a formación también en rugby, hay Claro. procedimientos de justicia también en fútbol y en rugby. Los dos pueden terminar en el TAS, los dos son parte del movimiento olímpico, los Tenemos dos que preguntar tienen... para los ingleses. Exacto, Tenemos que... exacto. Entonces, bueno, ahí me quedé y ahora que cuando me di cuenta era un abogado experto en derecho deportivo, postulé a la Sorbona y fui aceptado. Ya la maestría ha terminado, estoy en este momento terminando mi tesis, que tengo que sustentarla en octubre. Y bueno, te acabo de resumir los últimos 15 años de mi vida en 5 minutos. Pero, excelente. Aqui, Miguel, aqui no nosso programa Arena Ibérica, nós sempre procuramos exaltar a história daqueles que trabalham com direito desportivo. No Brasil, assim como em toda a região sul-americana, você sabe bem, conhece bem, o direito desportivo ainda é uma matéria que está começando a se expandir. Então, é natural que nós tenhamos que olhar para aqueles que já estão caminhando, para aqueles que já se destacam na área do direito esportivo, e pode servir também como um exemplo para aqueles que estão começando, né? Essa é sempre a nossa ideia, por isso que nós buscamos exaltar e mostrar a história, a trajetória de todos aqueles que estão na área, na militância do direito desportivo. Mas por isso que eu queria te perguntar quais foram as principais barreiras, porque eu sei que você também tem uma família de operadores do direito, de advogados, e por vezes, né, aqueles que trabalham em outras áreas olham com um certo receio para o direito desportivo.
quais foram as principais barreiras? Se houve algumas barreiras, inclusive, na família ou não? E quais foram as principais dificuldades para você conseguir trabalhar com o direito esportivo? Las principales barreras creo que fueron el tiempo al principio, porque todo lo que hice en el mundo del rugby, hasta que empecé a asesorar a clubes, fue gratuito. Y le dedicaba el mismo tiempo a estos temas gratis que a temas profesionales donde tenía clientes que me pagaban. Entonces en mi oficina sí tenía problemas, ¿no? A veces trabajaba 5 horas cosas de derecho deportivo, que no iba a ganar nada, y trabajaba 2 horas los temas de clientes. Y había ahí una descompensación, ¿no? Eso también, unido a que era deportista al mismo tiempo, me quitaba tiempo. Mi novia obviamente estaba un poco molesta por decir algo, mi familia también no tenía tiempo. Yo entrenaba martes y jueves en las noches, lunes, miércoles, viernes en el gimnasio, sábados era partido, domingo estaba cansado, de lunes a viernes trabajaba. Obviamente nunca quería hacer nada. Eso fue un sacrificio que hice, pero lo hice con mucho gusto, lo hice con amor, como se dice, amor a las camisetas. No pensaba, la verdad, luego convertirme en especialista en derecho deportivo. Como te dije, fue poco a poco, se fue dando, prácticamente porque fui al principio el único voluntario. Luego poco a poco mis responsabilidades fueron aumentando, fueron aumentando, fueron aumentando. Ya cuando otros clubes me empezaron a contratar, ya había una especie de un nicho, ¿no? Un negocio que durante los primeros 7 años no existió. Todo lo que yo hice por mi club fue gratis. Y hasta el día de hoy, cada vez que puedo, los ayudo y no cobro nada. Entonces, a combinar esa faceta de deportista, que yo llegué a lo más alto que se puede llegar en Perú, que es jugar por la selección en el Perú Rugby Amateur. No podía llegar más lejos que eso. En algún momento fui directivo de la federación, jugador de primera división de mi club, jugador de selección y abogado de 2 o 3 clubes, todo de rugby. Entonces no tenía mucho tiempo para nada, ¿no? Para mi vida profesional en temas de derecho laboral, me dedicaba a ir a audiencias o a hacer consultas puntuales. Mi vida social, de igual manera, estaba muy metido en el mundo deportivo, como cualquier deportista que ha llevado a la par su carrera deportiva y su carrera profesional. La diferencia es que yo hacía todo esto sin saber que estaba construyendo un perfil muy deportivo. Y al final fue por eso que pude entrar a la Federación Peruana de Fútbol. Y una vez que entro a la Federación Peruana de Fútbol, ya adquiero otro prestigio y me empiezan a llamar para consultas de otros deportes. Ya no solo es rugby, ya no solo es fútbol, me llamaron de la Federación de Box, también asistí a la Federación de Ajedrez, me hacían consultas chicos que querían formar un club de fútbol en las ligas distritales del Perú y cosas así. Entonces ya eso, estar en una federación como árbitro, te abre muchas puertas. Claro, claro. Que si me hubiera quedado en el rugby, me hubiera quedado ahí y no hubiera salido, ¿no? El fútbol es un deporte más conocido, más popular. Y en el Perú, lamentablemente, el único deporte del que tú podrías vivir como abogado y también como deportista de manera profesional es el fútbol. Los únicos deportistas profesionales en el Perú son los futbolistas. Los únicos abogados que se dedican al derecho deportivo y viven de eso son los que están vinculados al fútbol. Não é possível dizer que no Brasil e na região sul-americana é só os advogados que trabalham com futebol que vivem do direito esportivo. Não é possível, porque há alguns outros advogados que militam em outros esportes e conseguem viver só desse trabalho. Mas é a exceção, não é a regra. A regra, me parece, que é daqueles que trabalham só com o futebol e porque o futebol movimenta, né, um recurso financeiro diferente dos outros esportes. Me parece que isso é algo bastante uniforme na região sul-americana. Bom, o árbitro já apitou, está pedindo para as nossas equipes voltarem para o vestiário, para o intervalo, e por isso eu queria te fazer, então, uma pergunta bem rápida.
Para quem você dedica, nessa sua história, nessa sua trajetória, para quem você dedica um gol? Un gol para mi madre. Ah, excelente, excelente, excelente. Não precisa nem justificar. Excelente. Agora eu queria saber, agora é um pouco mais complicado. Agora eu queria saber para quem você dedica, né, ou para quem você concede um cartão amarelo na tarjeta amarilla ou na tarjeta roja, cartão vermelho. Quer dizer, o amarelo é ó, advertência, cuidado, precisa ser mais prudente para jogar, né, para continuar jogando. Agora o vermelho é direto vai para o chuveiro, vai embora, acabou. Una tarjeta amarilla para nuestro amigo César Giraldo, que cada vez que jugamos fútbol le gusta golpear mucho. A pesar que siempre les ganamos, él es un poco cochino, digamos. Saludos a César si ves esto. Um grande abraço ao César Giraldo, um amigo que temos, né, do direito esportivo colombiano, um dos mais destacados do direito esportivo colombiano. E só para deixar registrado aqui para todos que nos escutam, que estão nos assistindo, nós sempre temos partidas de futebol no nosso congresso, né? Nós sempre temos essa proposta de trabalhar com o direito esportivo e sempre que possível cultuar o esporte também, participar, né, de partidas de futebol. E por isso que ele citou aí o César, muito bem pensado, muito bem pensado. Agora eu estou até com medo. Para quem veio o cartão vermelho? ¿El cartón vermelho es el rojo? Sí, la tarjeta roja. Tarjeta roja. Tarjeta roja con mucha pena se la tengo que dar a mi gran amigo Omar el Peluche, porque en un congreso en Europa nos abandonó a último minuto. Último minuto se bajó del avión y no lo pudimos ver. Y también se bajó porque me iba a venir a visitar a Francia. Yo había organizado todo para su visita y no vino, ¿no? Estuve 2 semanas con un programa para hacer con él y no vino. Así que lamentablemente es para él el cartão rojo. Ok. Também para que todos que nos acompanham possam ter ciência, Dr. Omar é um grande nome do direito esportivo peruano também, um grande acadêmico, está sempre conosco nos congressos de direito esportivo, e é o grande goleador, é o único a fazer 5 gols em uma partida apenas, é o maior atacante que eu já vi jogar por eso perdimos el partido, por eso perdimos el partido América versus Europa, porque él no estaba. Verdade. O Miguel está citando que nós perdemos uma partida em Ibiza, claro, mas eu tenho falado inclusive com o pessoal, com o Nuno, advogado do Porto, né, com o Stefano, que também é italiano, mas trabalha aqui com o pessoal do Bichari Mota, que foi a primeira partida. Agora tem o jogo de volta, porque jogar na região sul-americana é mais difícil. El partido na cancha sul-americana é diferente. Es diferente, la tribuna, el ambiente, es todo totalmente diferente. É diferente, é diferente. E para finalizar esse nosso intervalo, que já estou escutando o árbitro aqui pedir para que voltemos a campo, para quem você dedica, não. Agora a pergunta é, o que você sugere ou qual que é a competição que vale a pena, que faz sentido, né? que dá gosto de participar? ¿Qué tipo de competición? ¿En qué tipo de competición da gusto participar? Sí. Yo creo que de mi experiencia profesional en un sudamericano, no, perdón, de mi experiencia deportiva, el participar representando a tu país no tiene precio. Tú me preguntas a nivel deportivo, me imagino que lo más glorioso es el Mundial de Fútbol, pero personalmente, como deportista, los momentos más felices de mi vida han sido representando a mi país en Sudamericanos. No nos fue muy bien, no campeonamos, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? El tema es simplemente participar, es representar a tu país, dejarlo mejor y nada, eso. Dar o sangue pelo seu país. Muito bacana a tua resposta. Eu nunca, infelizmente, tive o prazer de representar o Brasil de forma oficial em uma partida de futebol, mas me sinto sempre muito orgulhoso só de participar das competições que nós fazemos entre os advogados. Já é muito gostoso, já é muito bacana. E também representar o meu país, e aí sim posso falar de forma oficial, em eventos esportivos, em eventos jurídico-desportivos, em palestras, em congressos,
realmente é um grande orgulho, uma grande honra. Então, muito bacana, gostei da sua indicação. Bom, mas agora o árbitro já chamou, já pediu que nós voltemos a campo, né? Então, en el segundo tempo en la cancha, agora, Miguel, agora eu queria que nós pudéssemos trabalhar um dos temas mais atuais do direito esportivo, que é o debate, a discussão sobre a arbitragem no esporte, né? E não a arbitragem do campo, da arbitragem na cancha, não. A arbitragem como forma de resolução de litígios, de disputas. E gostaria que você pudesse abordar também essa questão olhando para a Corte Arbitral do Esporte, que é a principal instituição, né, em relação à arbitragem esportiva no mundo. Sei que você tem feito uma pesquisa sobre esse tema e queria entender um pouco do que você tem trabalhado, do que você tem pesquisado. Sí, como te comenté al principio, estoy terminando mi tesis que debo sustentarla en octubre y elegí el tema del TAS. En diferentes congresos en los que hemos participado siempre está el debate si el TAS es verdaderamente un tribunal internacional o en la realidad, en la práctica, es un tribunal europeo, con árbitros europeos, con casos europeos y totalmente hecho para que sean los europeos los que pueden acudir a él. Pero siempre estas discusiones, estos debates quedan mucho a la opinión de cada uno o a la experiencia de cada uno como abogado. Entonces yo me planteé hacer un estudio con los datos públicos que están en el TAS. En el TAS están todos los expedientes, están las listas de árbitros, están las materias, está todo, está publicado pero sin estadísticas, de manera desordenada. Entonces me he dado el trabajo de levantar toda esta información, subirla a un Excel y empezar a hacer estadísticas, ¿no? Y bueno, la verdad he confirmado lo que siempre decíamos. O sea, por ejemplo, de las dos cámaras que hay, que es la Cámara de Apelaciones y la Cámara de Procedimientos Ordinarios, en las dos más del 50% de los árbitros son europeos. En la lista de árbitros que son exclusivos para el fútbol, más del 50% también son árbitros europeos. Y lo peor es que hay una lista de 340 árbitros más o menos a nivel mundial, pero son siempre los mismos 15, 20 que resuelven. Entonces, no sé qué tan equitativa y qué tan representativa sea esa lista. Dentro de los estudios que estoy haciendo, una de mis propuestas justamente es designar lugares de audiencia descentralizados, pero fijos. El TAS lo puede hacer y lo viene haciendo. Ha hecho audiencias en Brasil, ha hecho audiencias en el Perú, ha hecho audiencias en prácticamente todo el mundo, pero funcionan como una suerte de cámaras itinerantes, si se puede decir, o cámaras ad hoc para casos específicos, y toda la logística del TAS se mueve y hace las audiencias y luego regresa a Suiza, que es su sede. Incluso la cámara de la oficina de Estados Unidos o la oficina de Oceanía sirven más como una mesa de partes. En Oceanía sí se pueden hacer procedimientos, pero son raros, no representan ni el 2%, y en Estados Unidos prácticamente no hay procedimientos arbitrales. Funciona para dejar mesa de partes. Ahora con la pandemia se está permitiendo enviar los archivos el 100% de manera digital. Y las audiencias también se están haciendo todas por videoconferencia, que esa también es otra de las soluciones. Pero por experiencia personal, como entrevistando a algunos árbitros, no es lo mismo para todas las audiencias la videoconferencia. En algunas ocasiones los casos son tan discutibles que es necesario ver a las partes, escucharlas, ver todo lo que hacen que no se puede ver en una videoconferencia. Entonces, por eso una de mis propuestas es que el TAS haga, en vez de tener estas cámaras itinerantes periódicas, que ponga una cámara permanente en Sudamérica, que obviamente va a seguir dependiendo de Lausana, de Suiza, pero ya tienen una cámara ahí para que uno deje sus escritos. Con esto se puede abaratar un poco los costos, que es otro gran problema, los costos de arbitraje. Si es que tienes que irte hasta Suiza,
tienes que pagar los pasajes, tienes que pagar a los abogados, que pueden ser de cualquier país, pero obviamente es mejor si es un suizo o alguien que habla Não, francés. pero por isso eu te pergunto, uma pergunta importante aqui. Será que nós precisaríamos ter, além de uma oficina, de um escritório na região sul-americana, será que nós não precisaríamos ter árbitros que conhecem a realidade sul-americana? Porque você citou uma questão que me chama muito a atenção, Miguel. Um caso desportivo, ele tem argumentos, ele tem fundamentos diferentes, inclusive os fundamentos jurídicos. O direito aplicado ao esporte, ele é diferente, ele tem elementos diferentes. Mas não basta você conhecê-los teoricamente. Nossos países sul-americanos têm realidades distintas. A cultura é diferente, o modo de vida, a dificuldade financeira, a dificuldade econômica, ela traz um cenário diferente. Nós precisaremos ter também mais árbitros sul-americanos ou, até pensando no trabalho efetivo do CAS, que é para todo mundo, nós precisaremos ter árbitros de outras nacionalidades, com outras visões? Los árbitros sudamericanos hay, pero no representan ni el 10%. Y como te decía, yo creo que se explica que todo el mundo nombre árbitros europeos, porque si vas a llevar a cabo un arbitraje en Suiza, obviamente te conviene contratar a un abogado europeo que conoce más lo que tú acabas de decir, la idiosincrasia europea, las costumbres europeas, la manera de pensar europea, que no es la misma. A mí me ha costado mucho la manera de pensar europea, incluso la manera jurídica o la manera de redactar la europea es totalmente distinta. No sé si te conté, yo tengo una anécdota en mis primeros exámenes, a mí me preguntaban una cosa y yo respondía. Me preguntaban, oye, ¿qué es A? Yo decía, A es esto, y ya está. Y mi primer examen no me fue muy bien porque yo hice 4 páginas y pensé que, bueno, es suficiente, ¿no? 4 preguntas, una página por pregunta es suficiente. Pero descubrí que en Francia, por ejemplo, en Francia, tienes que hacer una introducción de la pregunta, tienes que desarrollar la pregunta, luego tienes que dar tu opinión de la pregunta, luego tienes que dar la opinión de otra persona y rebatirla contra tu opinión, y luego das una conclusión. Entonces, haciendo eso, se te va la vida. Cuando me dijeron que el Es un examen duraba... trabajo, es una tesis en Claro, cada cuestión. no, cada examen son 4 horas. Y yo decía, 4 horas para 4 preguntas. Me parecía ilógico. Y luego entendí por qué. Y esos pequeños detalles que yo te puedo contar como anécdota de una universidad, se trasladan también al campo de arbitraje. Y regreso a lo que te decía. Yo creo que... ¿Por qué los árbitros son europeos? Porque las partes los nombran. Eso también hay que ser objetivos. Las partes nombran a los árbitros. No hay ninguna obligación de nombrarlos. Ok. Pero ¿por qué nombran europeos? Es por eso. Si yo me voy a ir a un arbitraje en Asia, muy probablemente voy a contratar árbitros asiáticos. No me conviene nombrar a un sudamericano, no me conviene nombrar a, no sé, a un africano, porque estoy en Asia. Y es otra realidad y todo se maneja distinto. Y los abogados sabemos eso. Yo creo que si se da este paso del TAS, porque todo es perfectible, de instaurar sala de audiencias en cada continente, en cada región, manteniendo la misma estructura. El TAS siempre va a seguir Suiza, la sede principal es Suiza. En caso que quieras anular el laudo, te puedes ir a Suiza, o sea, como si estuvieras en Suiza, pero en tu región. Y tal vez a partir de ahí van a empezar a nombrarse más árbitros de cada región y tal vez a partir de ahí se va a cumplir el criterio de una justicia representativa y equitable que tuvo su fundador, el juez senegalés Mbaye. Creo que eso es la solución y también mucho más videoconferencias. Porque ¿qué deportes van? El fútbol representa más del 90% de los deportes que juegan el TAS. El segundo deporte son los rusos con los temas de dopaje. Si tú quitas a Rusia, la cámara de dopaje no tiene sentido. No tiene sentido. Rusia es el país por y para
el que está en la Cámara de Antidopaje, porque es el país que más problemas de antidopaje tiene. Y va por ahí. Y te pregunto una cosa interesante. Ok, es una visión que tiene y me parece increíble porque yo creo que necesitamos pensar nosotros sudamericanos, pensar en el deporte en la región sudamericana, que es diferente de la europea. Es diferente, yo estoy seguro. Ahora, también tengo dudas sobre el acceso al CAS, incluso por cuenta de los costos. Em Sí, português, o custo para chegar ao CAS é grande, é alto. Então eu te pergunto, de forma seca, sintética, curta, mas a resposta talvez não seja tão curta. Fazer com que o CAS só seja a única opção para a região sul-americana é a solução? no, no, definitivamente no. El TAS es demasiado costoso y nosotros estamos, como se dice, sometidos a un arbitraje forzado. En el Perú, la única manera de que tú acudas a un arbitraje forzado es cuando son arbitrajes de Estado. Para todo lo que sea contrataciones con el Estado, la ley de arbitraje peruana fija que cualquier controversia se va a fijar mediante un arbitraje. Pero después de eso, todos los arbitrajes de cualquier otra materia son voluntarios. Las partes, mediante una cláusula arbitral insertada en el contrato o un acuerdo arbitral posterior, se someten a un arbitraje y van de común acuerdo porque les parece mejor, confían en los árbitros, por lo que sea, pero es de manera voluntaria. En el fútbol y en el deporte en general, todos estamos sometidos al TAS por una cláusula forzada que normalmente está en los reglamentos de la Federación Internacional. Pasa en la FIFA, pasa en World Rugby, pasa en la Federación de Atletismo Internacional. Y yo no sé si en todos los países eso es legal. Yo no sé si en Brasil es legal el arbitraje forzado. Yo te digo, en Perú sí, pero solo tema de Estado. No tiene nada de ilegal un arbitraje forzado para temas de fútbol. ¿Por qué nosotros seguimos sometidos? Es porque los deportes tienen monopolio. Si yo soy Federación Peruana de Fútbol y yo digo, ¿sabes qué? De acuerdo a mi legislación nacional y a mi soberanía, tú no me puedes obligar a ir a un tribunal en el que yo no he pactado. La FIFA o Conmebol te va a decir, ok, no hay ningún problema, pero te desafío. Y eso es, ¿no? No es tanto un tema jurídico, es más un tema de presión. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. No te digo que así sea, pero esa es mi opinión, ¿no? Si tú ves el lado jurídico y tú le das prioridad a la soberanía de los estados, se te cae todo el sistema. Sí, sí. Miguel, nosotros podríamos seguir hablando de esto más 40, 50 minutos, 2 horas, 3 partidos, 5, una competición toda, pero el árbitro ya está hablando, el partido irá a cerrar. Yo quiero agradecerlo, pero antes yo quería preguntarle la cuestión exactamente del momento del deporte, porque a mí me parece que cada vez más la Lex Sportiva también está avanzando, también avanzando en límites que son de competencia de la Lex Pública aplicada al deporte. Pero esto es algo natural para pensar que luego vamos a tener más choque de la ley. ¿Qué piensas sobre esto? Y claro, la cuestión también era llegar al arbitraje, a los procedimientos de arbitraje. ¿Qué te parece? Bueno, justo lo veníamos diciendo, ¿no? Y creo que es una tendencia, por lo menos en Sudamérica y acá también en Europa, que se está dando. La ley esportiva de todas maneras va a terminar colisionando con las leyes públicas porque cada país ha empezado a legislar mucho más que hace 10 años temas del deporte. ¿Qué hacemos cuando una ley pública entre en conflicto con una ley dictada por una federación internacional?
¿cuál prevalece? Es lo que decíamos, si tú le haces caso a tu constitución, probablemente sea tu ley pública, por un tema de soberanía e independencia de los estados. Pero si tú obedeces a un tema de lex esportiva, va a prevalecer la lex esportiva. Por ejemplo, Francia tiene muchas particularidades a nivel jurídico. Yo te podría resumir que en Francia, si no es sencillo, no está bien. Aquí les gusta mezclar todo, les gusta complicarse. Estoy agradecido de estar en Francia, mi esposa es francesa, pero es lo que creo. Sí. Por ejemplo, ellos han sacado su propia Agencia Nacional Antidopaje, por ejemplo. Ellos han dicho, no, ¿por qué yo me voy a someter a la WADA o LAMA si yo puedo también hacerlo? En Francia tenemos un laboratorio acreditado. Ellos han sacado su propia Agencia Nacional Antidopaje. ¿Qué está pasando en la práctica? ¿Qué deportistas franceses terminan yendo a la WADA o a LAMA? Los que participan en competiciones internacionales. Los que participan en competiciones francesas terminan en esta agencia. En el fútbol todavía no, pero está pasando eso. En el Perú tenemos una ley del deporte y un sistema deportivo de justicia totalmente ajeno al movimiento olímpico y a la Asociación de Federaciones Internacionales. Es totalmente ajeno, es como que no necesitaras salir del Perú para resolver tus litigios o tus controversias. Me imagino que en Brasil habrá estados que es igual, y me imagino, no, estoy seguro que en los próximos 10 años vamos a tener muchos problemas de esto, que a nosotros nos conviene porque somos abogados y vamos a poder defender. Pero sí, se viene mucha confrontación, mucho conflicto de normas. Pero es interesante porque después de la pandemia vamos a volver a hacer eventos, congresos físicamente, ¿sí? Y vamos a tener la posibilidad de estar más tiempo juntos y también jugar más. O sea, interesante para todos nosotros. Meu querido amigo Miguel, obrigado por aceitar o nosso convite, por participar aqui conosco. É sempre um prazer estar contigo. Tenho certeza que foi muito proveitoso para todos que nos assistiram. E então gostaria que você tivesse o seu último minutinho para as considerações finais, que nós temos que terminar o nosso programa. Bueno, muchas gracias Luis por la invitación. Yo siempre aquí atento a todas tus invitaciones. Estaré llano para ayudarte en lo que necesites. Como siempre decimos la filosofía Ubuntu. Soy porque nosotros somos. Yo soy porque nosotros somos, claro. Claro, Sí. mi querido Bueno, amigo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Una lástima, estaríamos juntos en 2020 en Francia, porque yo tenía ya sabías, yo tenía programado mi viaje, pero no fue posible, aunque estamos bien con el tema de la pandemia. Entonces, en los próximos años vamos a volver a estar juntos personalmente. Um ok. forte abraço, meu querido. E a todos que nos acompanharam, muito obrigado pela atenção. Até o próximo programa, Arena Ibérica, na próxima sexta-feira. Um grande abraço. Tchau, tchau.